Aquí comienza Días de Conversación. A esta hora, a través de la radio cautiva, comenzamos nuestros días de conversación, día lunes, día de sol, pero frío también, para compartir, aunque nuestro invitado llegó de este recorrido provincial que estaba siendo bastante acalorado, nosotros le invitamos a conversar junto al COM en el ADN de las nuevas generaciones y por supuesto también junto a el gran Espacio Claustro, un lugar para divertirse cada fin de semana. Espacio Claustro, el mejor lugar. ¿De qué se ríe don Ricardo Neumann? De la que yo dudé. De la maestría que usted tiene para salir del paso cuando, de la duda cuando iba a decir el COM de nuevo, pero claro, salió con el Espacio Claustro. Qué grande. Ahí como se notan los años de circo. Por supuesto, y que son hartos. Son hartos, sí, pero oficio. Eso se llama oficio. Yo la verdad es que lo admiro. Así dice. Allí el otro día me dijeron lo mismo. Se nota, alguien me lo dijo, se nota el bagaje. El bagaje de los años, sí, la experiencia. Una experiencia que el actual gobierno no ha demostrado, a pesar de que en salud hicieron cambio de ministro, dijeron que vamos a cambiar esto, de que vamos a preocuparnos de la salud de la gente, pero no han tenido la capacidad suficiente como para realizar los cambios sin tener que cambiar estructuralmente todo. Sí, o sea, ellos, bueno, a ver... Pasamos al tiro. No, sí. Lo que pasa es que tenemos que ordenarnos porque evidentemente el tema de salud es un tema complicado. Hoy día la salud está colapsada. Se llama por teléfono de que la operación salió cuando la persona a la que le salió la operación ya lleva meses fallecida. Normalmente. La salud es un tema donde literalmente si llega tarde el tema es de vida o muerte. Sí. O sea, literalmente. Y como suele ocurrir en este gobierno no se toma las cosas en serio, sobre todo estas cosas tan sensibles. La salud hoy día, lo sabemos todos, está colapsada, las listas de espera están en un índice histórico y evidentemente ese es un problema donde a la autoridad le gusta mucho lavarse las manos diciendo, bueno, es que este es un problema de recursos, no hay plata. Y pareciera que a todos los problemas que hoy día quejan a Chile, la respuesta automática de las autoridades que hoy día improvisan con la vida de los chilenos es no hay plata. Cuando, punto uno, bueno, si no hay plata es porque la verdad es que la gestión del gobierno ha sido compleja. El presupuesto de la nación le asignó recursos, los que pidieron. La plata la tienen. Entonces, ¿dónde está la plata? No, y en segundo lugar, si no tienen más plata es porque este país está estancado, porque no es capaz de atraer inversiones, de generar, digamos, proyectos que generen empleo, que le permitan al Estado recaudar, por mucho que se suban los impuestos, si no hay actividad económica no se puede recaudar para que efectivamente se tenga plata, pero el problema, don Jaime, no es ese. Si eso es lo más grave de todo. En salud el problema no es la falta de plata. Los últimos 10 años, la última década se ha duplicado el presupuesto asignado a salud. Pero yo le pregunto a todas las personas que nos escuchan si ellos consideran que la calidad de la atención de salud se ha duplicado. Pese a que los recursos involucrados se han duplicado, la calidad de la atención de salud, el que ésta sea oportuna, no ha mejorado en los tiempos. Pero no es un problema de las personas que trabajan en salud, sino que es la gestión del ministerio frente a sus propios trabajadores. Y a eso voy, don Jaime, porque hoy día es fácil decir no hay plata, pese a que sí faltan recursos, la verdad es que es parte de los problemas de gestión de este mismo gobierno, pero el problema más de fondo no es de plata. La plata está en salud, se ha aumentado en el último tiempo. Pero si se ha aumentado y no ha mejorado en la última década, es por problemas de gestión. Hoy día vemos en salud que la capacidad potencial de los quirófanos está ocupada al 50%. Y menos. Porque el promedio en Chile es del 50%. O sea, un quirófano hoy día que puede estar operando 8 horas al día, está operando 4. Generalmente se centra en la mañana porque en la tarde hay que entrar a justamente gestionar temas de horarios, recursos humanos, en fin, y eso no se está haciendo bien. Hay mala coordinación, hay mala gestión y siguen aumentando las listas de espera, en este caso en atenciones de pabellón. Y en segundo lugar, que es un problema que yo encuentro más grosero aún, que salió hace algunos días en el Mercurio, de hecho, destacado como un problema grave, es que nosotros aprendimos de la pandemia algo muy importante, que para que la salud no colapse, tiene que haber una unidad armónica entre la capilaridad del sistema de salud público con la capilaridad del sistema de salud privada. ¿Por qué? Porque al paciente no le importa si lo atienden en un hospital o en una clínica.
Al paciente no le importa si lo atienden en la salud pública o en la salud privada. Lo único que le importa al paciente es que lo atiendan de manera digna y oportuna. Por lo tanto, el problema en el sistema de salud no es el prestador, es que se realice la prestación. La ley GES, que es una muy buena ley, que priorizó ciertas prestaciones de salud, permite justamente desde el aprendizaje que nosotros tuvimos en la pandemia, donde si a uno no lo vacunaban en el sistema público, bueno, ahí está el sistema privado que te realiza la prestación antes y mejor a costo del Estado. La ley GES dice, si es que el Estado no es capaz de atender oportunamente o de realizar oportunamente la prestación, salta el sistema al prestador privado. Porque como lo importante es que se realice la prestación, y eso está en la ley. La ley lo permite. A principios de este año se licitaron 230.000 millones de pesos a 70 entidades privadas que efectivamente iban a realizar prestaciones que el sistema público no pudiera realizar. ¿Pero por qué se mantiene igual? ¿Por qué no ha cambiado si se licitaron? De esos 230.000 millones de pesos, ¿sabe cuántas prestaciones se han hecho hasta el momento? No. De las que se podrían haber hecho en el sistema privado, pagado justamente por un Estado que no da el ancho en lo público. 7%. ¿Qué? 7%. ¿Y por qué? ¿Se ha negado al privado a hacerlo o el Estado no le paga? ¿El problema es de plata? No, ahí están, ya pagados. Los 230.000 millones de pesos a entidades privadas que pueden realizar esas prestaciones. Pues, están pagados y no lo han hecho. Por eso el problema no es de plata. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el problema entonces? De gestión, y de la gestión más burda que usted se le puede imaginar. Las bases de datos de FONASA no están actualizadas. Entonces, cuando una prestación no se realiza en el sistema público y tiene que saltar al sistema privado, prestaciones que ya están pagadas en el sistema privado, la clínica llama por teléfono. Señora Juanita, no usa la señora Juanita en esto tan grave. Don Pedro, le salió la operación que usted venía esperando en el sistema público que no le resultó. Bueno, por ley GES usted puede atenderse en el sector privado. Ya está pagado. Pero ese teléfono nunca lo contestan porque FONASA no ha sido capaz de mandar las bases de datos actualizadas de esos pacientes. O sea, ¿llamamos a pacientes muertos? Se llaman a pacientes inubicables en primer lugar. Se llaman a pacientes, y esto, por favor, búsquenlo en Google, justamente los descargos que está haciendo la Asociación de Clínicas Privadas, que por qué, ya habiéndoles pagado, por qué han realizado tan pocas prestaciones. Primero, porque son inubicables, porque las bases de datos no están actualizadas. Segundo, si los llegan a ubicar, esa persona, como era una atención de urgencia o una atención de salud que requiere ser oportuna, ya se las arregló por sus propios medios para hacerse esa prestación. O sea, muchas veces le dicen, ya no me sirve. O en tercer lugar, que es lo más grave, esa persona ya falleció. Entonces, si usted se da cuenta, porque este tema, yo de hecho, se lo dije fuera de micrófono, creo que refleja muy bien el problema que tenemos en salud. Los últimos 10 años, como le decía hace un rato, se duplicó la plata que el Estado invierte en salud. Pero pese a que se ha duplicado, la atención de salud no ha mejorado. ¿Por qué no ha mejorado? No es por temas de plata. Ahí tenemos la ley GES que prioriza ciertas prestaciones, que si no puede realizar el sector público, las realiza el sector privado. Enhorabuena que eso ocurra, que en salud funcionen las alianzas público-privadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Por un tema de gestión. Porque FONASA no tiene bien actualizados los sistemas informáticos de base de datos. Esas personas que ya tienen su operación pagada en el sistema privado, en la clínica, no las pueden ubicar, o si las ubican ya se atendieron por sus medios o ya fallecieron. Es que es inaceptable todo esto que usted me señala de que no pueden tener los datos actualizados, considerando de que quienes hoy nos gobiernan son jóvenes que en computación nos llevan muchos pasos adelantados a nosotros, que no puedan el Big Data trabajarlo como corresponde, que a lo mejor ideológicamente no les sirve el Big Data. Y ahí es donde usted se da cuenta de por qué ellos, es cosa de ver lo que trataron de hacer en la Convención Constitucional, que usted sabe que yo tengo ahí el trauma de haber sido testigo directo. Por eso la repite tanto. Pero es que evidentemente, ¿sabe por qué? Porque además del trauma personal de haber vivido desde la derecha ese momento tan oscuro, que por suerte se rechazó, y eso lo conversamos la semana pasada. Sí, correcto. Uno se da cuenta que finalmente aquí hay una cuestión ideológica que no tiene que ver con atender mejor, antes y oportunamente a los pacientes. Hay una cuestión ideológica que tiene que ver con, si no es el sector público el que atienda al paciente, no puede ser, porque aquí los privados son malos. Mire, yo esto lo relaciono con algo que me dijeron hace muchos años atrás. Un socialista que era dueño de una empresa me dice, hay que pagar mal para crear disconformidad, porque el socialismo, el comunismo manejan bien la disconformidad, aunque ellos la creen, responsabilizan a otros. Y en esto me da la impresión de que es lo mismo.
Efectivamente, cuando uno pone, y eso está transversalmente en el borrador, también conocido como mamarracho, si uno analizaba lo que pasaba en salud, lo que pasaba en educación, lo que pasaba en vivienda, lo que pasaba en las aguas, lo que pasaba en gestión alimentaria, agricultura, en fin, uno se daba cuenta que el mamarracho proponía sistemas unificados de salud, de vivienda, de educación, todo, donde es el burócrata estatal el que tiene el sartén por el mango de los elementos más sensibles de la vida de las personas, incluso el agua. Los derechos de aprovechamiento de agua, que son tan importantes en nuestra región. Se crea una organización. Se decía que son autorizaciones meramente administrativas. ¿Por qué les gusta hacer eso? Si sabemos que el Estado por sí solo no se la puede. Porque evidentemente al controlar monopólicamente desde el Estado los elementos más sensibles de la vida de las personas, tienen el sartén por el mango del control. Porque cuando uno quiere agua, cuando uno quiere una buena educación para el hijo, cuando uno quiere vivienda, o en este caso cuando uno quiere salud, que proponían un sistema único de salud estatal, ¿sí? Efectivamente, son cosas tan sensibles para la vida de las personas que por supuesto uno termina esclavo de esa autoridad estatal que tiene el control total de esos elementos. Por eso, para pasar a las propuestas, yo creo en un sistema en donde, como usted bien dice, lamentablemente el socialismo, el comunismo, ve el sector público y el sector privado como si fueran enemigos. Exacto. Los ve enfrentados, porque desde ese enfrentamiento se genera conflicto, y esto es más antiguo que el hilo negro. Ellos siempre hablan del opresor y el oprimido, del bueno y el malo, del chileno y el mapuche, del hombre versus la mujer. Siempre buscan un bueno y un malo, porque a partir de eso se genera conflicto y arriba revuelto, ganancia pescadores. ¿Dividir para gobernar? Porque efectivamente así se controla la situación, especialmente si son situaciones tan sensibles, de nuevo, como la salud, la vivienda, la educación, etc. ¿Por qué no les gusta esto? Y aquí es donde uno se pone razonablemente suspicaz. Ellos estuvieron, por supuesto que votaron en contra de esta integración pública-privada en la ley GES. No les gustaba que el sector privado diera solución a problemáticas públicas tan sensibles como la salud. No les resultó legislativamente, ojo, para que vea que es importante tener buenos legisladores, pero como no les resultó legislativamente, les queda otro paso más para trancar la pelota, que es la gestión, la operación. Sí. Entonces, si bien la ley GES hoy día contempla el salto automático de lo público a lo privado cuando el sector público no es capaz de atender a tiempo, bueno, hoy día por problemas de gestión pública en algo tan simple como las bases de datos, no se pueden regresar. No se pueden atender hoy día a las personas que ya tienen prestaciones pagadas por el Estado en instituciones privadas. ¿Y esa plata se pierde? ¿O de alguna forma el Estado la puede recuperar si ya se la entregó al privado? Son licitaciones que ya están asignadas. Por supuesto que esas licitaciones están asociadas a la prestación. ¿Ya? El problema es que imagínese toda la gente que se muere entre medio. Por eso yo le digo que en salud este problema es especialmente grave, porque no es que se haya perdido la prestación, ya está pagada. Ya. Pero esa prestación que no se realizó a tiempo genera muerte. Y no hay una nueva oportunidad. No porque esa prestación no se mantenga, es porque la persona se murió esperando. Y eso es lo escandaloso. Y es más escandaloso aún cuando el problema no es de plata, sino que tiene que ver con el simple y puro manejo de gestión de bases de datos. Es como una idea tan buena como el copago cero en los hospitales, es tan mala que tiende a los hospitales quebrados. Por eso le digo al porque final... porque se dijo ya copago cero, por el Estado no le entregó el dinero para que operaran, sino que ustedes con lo que tienen, o lo nada que hay o había, ya hagan el mismo trabajo, pero nadie se los va a pagar. No hay incentivos para funcionar bien. Por eso yo creo firmemente, y es de las cosas con las que yo voy a legislar, con la experiencia que tengo en políticas públicas, de manera muy fuerte, es que Chile necesita salir del estancamiento en el que estamos desde la unidad entre lo público y lo privado. Desde que en vez de ver enfrentados a ambos sectores en cosas tan sensibles como la educación, la salud, la vivienda, se pueda generar alianzas armónicas que permitan que una persona que está esperando una atención de salud y lo único que le importa es que la atiendan, da lo mismo dónde, la atiendan efectivamente y que no salga FONASA con que tiene las bases de datos no actualizadas. Y ese es el tema, y bueno... O sea, ¿la ideología está matando a los chilenos? La ideología de los que nos gobiernan hoy día está orientada para que los que nos gobiernen hoy día tengan el control, tengan el poder. Para ellos, si eso afecta o no afecta positivamente la calidad de vida de los chilenos, es secundario. Y eso es lo escandaloso. Y por eso también las propuestas son muy claras. ¿Ya? Aquí hay un problema grave, gravísimo, de listas de espera en salud. Hay que abordarlo. Ahí está la denuncia. Sí.
Pero la manera de resolverlo es con una gestión responsable y eficiente, que no tenga los quirófanos al 50% de capacidad, y que si vamos a activar esta alianza público-privada donde el Estado no es capaz de atender a tiempo, salta al privado, que al menos FONASA tenga que actualizar las bases de datos, pues, don Jaime. Si pero también, a propósito de funcionamiento de los quirófanos, se prohibió que los médicos que trabajan en el hospital Juan Pérez, por ejemplo, puedan operar a pacientes por otro sistema de salud en los mismos hospitales. O sea, digamos, están los médicos, pero ideológicamente resulta que este doctor no quiso operar a esta persona por el sistema, pero sí lo puede operar por privado, y se prohíbe eso. Mire, yo ahí de nuevo vuelvo. Antes que dar una respuesta ideológica de que el Estado no puede mezclarse con el privado, acá hay que pensar en el bien común y en el bien de los chilenos, sobre todo en cosas tan sensibles como la salud. ¿Cuál es la respuesta frente a esto? Priorizar aquellas políticas públicas que generen que el paciente que necesita atención de salud se atienda. Punto. Nada más. No hay política en esto, hay sentido común. Bueno, pasando a otro tema tan importante como este, es la economía. Una economía que, si no se pone freno hoy día a este grave problema de no inversión, de cero recursos económicos que ingresan al país, de estancamiento, nos va a costar muchos años. Y es un tema que es sensible, que no solo afecta a la economía, afecta al trabajo. Hoy día hay un 0% de IPC, que no lo creo, porque uno sabe lo que le cuestan las cosas mes a mes. Hace 2 meses atrás habían fiestas celebrando un 3% de crecimiento, y hoy día, como una gran montaña rusa, estamos llorando un 1,8%. Efectivamente, y no es menor que sea un 1,8%, porque cuando un país crece hoy día, en el estado actual del mundo, a menos del 2%, es un país que no es capaz ni siquiera de crecer al promedio en que está creciendo el mundo. Entonces significa que estamos siendo nosotros estamos siendo nosotros los alumnos porros del curso, y no me sorprende si es que quien quedó a cargo de las finanzas públicas. Hace 6 años éramos una maravilla. O sea, nosotros, la verdad es que yo creo que estamos en una situación en que Chile lamentablemente está viviendo de sus glorias pasadas, hablando de ese tiempo alguna vez en el que fuimos los jaguares de Latinoamérica, en donde crecíamos al 6-7%, de manera constante, de manera permanente, de manera estructural, creciendo bien. Y hoy día, con suerte, celebramos un mes donde crecemos al 3% para darnos cuenta al mes siguiente que estamos creciendo al 1,8%. Claro. Y esto que suena frío, porque evidentemente lo es, son estadísticas, 1,8 versus el 3, y a los políticos, sobre todo a los de derecha, nos encanta hablar de economía porque efectivamente es una demostración evidente, los datos estadísticos, de que las ideas ideológicas de un sector de izquierda que, como estábamos hablando en el tema anterior, le gusta monopolizar todo en la gestión del Estado y no cree que los privados son fundamentales para el desarrollo de un país, efectivamente, al poco andar, afectan de manera profunda el desarrollo económico de los países donde tienen esa idea. Hay una famosa frase que dice, bueno, yo trabajé con él, un ex colega que es Axel Kaiser, que dice, bueno, a la izquierda le gusta tanto a los pobres, porque le encanta hablar de los pobres, que los multiplica. Y eso no es mentira. Veamos, mentira, los países donde son gobernados por izquierdas. Ahí es donde uno ve que la estadística del crecimiento económico, de la inflación, tiene un impacto directo en algo que es del día a día. El empleo, a cuánto está el kilo de pan, si nuestros hijos que se esfuerzan en el colegio y pasan a la universidad y son profesionales, muchos de ellos primeros profesionales en la familia, tienen o no la posibilidad de tener trabajo y de trabajar en aquello que estudiaron, algo tan básico y que se prometía tanto. Chile, país de los primeros profesionales de la familia, estamos subiendo la tasa de estudiantes universitarios y técnicos profesionales de manera histórica. Efectivamente así fue. Pero ¿qué sacamos si el crecimiento económico es tan paupérrimo que se generan menos empleos que los profesionales que estamos generando? ¿Sabes lo que más me preocupa? Es que quienes deben preocuparse de los trabajadores, como la CUT, le importa un comino el crecimiento, la estabilidad de los empleos, porque exigen sueldo. Hoy día se agarraron de la fantasía de los 750.000 pesos sin darse cuenta de que las pequeñas y medianas empresas van a tener que no contratar o despedir el 50% de sus trabajadores para poder cubrir esos sueldos. Se sentía hambre. E informalidad. Claro. Pero la CUT lo defiende a brazos cerrados. Claro. Los defensores de los trabajadores. Ahí es donde uno ve las ironías, porque, y volvemos al tema que estábamos hablando del salud.
ahí donde uno ve que tienen puesto el énfasis no en el bienestar de las personas, en este caso el bienestar de los trabajadores, antes estábamos hablando del bienestar de los pacientes. No, ellos ponen la ideología por delante. Por eso la izquierda finalmente hoy día está afectando tan profundamente el sentido común de los chilenos. Porque más allá del eslogan, vamos a proteger a los trabajadores, que es el eslogan de un gremio capturado políticamente por el comunismo, como la CUT, proponen un sueldo mínimo irrisorio que efectivamente sube el desempleo, que efectivamente mata la actividad económica. Si mata la actividad económica, baja la recaudación fiscal, el Estado tiene menos plata por mucho que se suban los impuestos. Si empiezan a proponer negociación ramal, que hoy día también está tan de moda, se afectan no a los más grandes tienen capacidad para negociación sindical ramal, se afectan de nuevo a las pequeñas y medianas empresas que hoy día generan el 70% del empleo del país. ¿Y qué es lo que pasa en definitiva? Hay desempleo, y ellos hablan de proteger al trabajador. Sí, pero el trabajador tiene que trabajar primero. No como ellos, que no trabajan. Y ellos hablan de proteger al trabajador y que las condiciones laborales tienen que ser dignas. Sí, pero ¿qué es lo único que han generado este tiempo? Si no es desempleo por un lado, es informalidad. Gente que trabaja, pero que finalmente no trabaja bajo ningún contexto de protección legal, porque los contextos de protección legal con los que ellos han ahogado a las pequeñas y medianas empresas son tan caros que tienen que irse a la informalidad, que es un contexto totalmente desprotegido. Absoluto. Entonces ahí es donde uno ve la ironía de una ideología de izquierda que yo creo que hoy día los chilenos se dan cuenta de lo que significa. Yo estoy seguro que sí, por eso el cambio en noviembre se viene fuerte tanto en la presidencial como en la parlamentaria, de que se lavaron la boca con la palabra pueblo. Se lavaron la boca con la palabra protección a los trabajadores, y los trabajadores están más desprotegidos que nunca porque o no tienen trabajo, o si lo tienen es de manera informal y no están protegidos por ningún estatuto de código laboral o de protección laboral. Porque hoy día hay más trabas para contratar gente, hay más impuestos, más todo, más problemas para la formalidad de la gente. Y a eso se denomina el costo empresa. Nosotros podemos llenar los papeles de códigos laborales con ley Karin, que por supuesto una ley que avanza ciertas situaciones que son inaceptables en el contexto laboral. Ellos pueden llenar el papel con sueldos mínimos millonarios, porque el papel aguanta mucho. Ellos pueden llenar el papel con un montón de condiciones voluntaristas que finalmente, claro, aprovechando que el papel aguanta mucho, se llena, y no se dan cuenta que esa lista de deseos, cuando uno tiene a la ley como una lista de deseos, eso impacta la realidad. Y cuando uno tiene a la ley como una lista de deseos que no se pueden cumplir, en el caso del trabajo, genera de nuevo desempleo o informalidad, y al final, ¿quién queda desprotegido? El trabajador que ellos en un principio decían defender. Oiga, bajemos un poco a nuestra región. ¿Cómo ha estado el recorrido por el distrito? Porque lo he visto por ahí recorriendo en 18avo. Eso. En 18avo. Entre chicha y empanada. Entre chicha y cuecas y tonadas. Ayer estuvimos, hace algunos días ya en Nancagua, en Cunaco estuvimos. Sí, maravilloso Cunaco ahí con los pañuelos al viento en el domingo, el fin de semana recién pasado. Lindo, porque uno no solamente ve septiembre, el ánimo festivo, sino que al final uno ve, de nuevo, actividad económica, claro, emprendedores, una comunidad que a partir de algo que nos une, se junta, convive, comparte. Y de nuevo, pese a que a algunos no les gustan que yo hable de esto, porque evidentemente es recordar historia cercana de dónde estuvimos con la izquierda. Bueno, en la Convención Constitucional, sin ir más lejos, todos estos elementos de unidad, el himno nacional que se pifió el primer día, la bandera que acuérdese de dónde se la sacaron después cuando estaban haciendo campaña para la prueba. Yo escuchaba al señor Baza decir: yo soy autoridad, yo soy en este país, el vicepresidente de la Convención Constitucional, y exijo que no, es una patudez. No solamente patudez, es democráticamente grave, porque el ser presidente o vicepresidente de la Convención Constitucional no le da derecho para pasar por arriba de los carabineros o para pasar por arriba del sistema procesal penal. ¿Qué es ser demócrata finalmente? ¿Y qué es la democracia? Y lo voy a asociar con lo que estábamos hablando del 18. Ser demócrata no es solamente creer en la regla de la mayoría al 50+1. Por supuesto, eso es un elemento de la democracia, que la mayoría decida. Pero ser demócrata significa creer en un sistema de reglas e instituciones que nos permiten vivir de manera pacífica a personas que naturalmente pensamos distinto. Para eso existe la Constitución, para eso existen las leyes, para eso existen las instituciones. Naturalmente las personas pensamos distinto, pero tenemos que convivir, tenemos que vivir en comunidad y tenemos que convivir de manera pacífica. Reglas claras conservan la amistad de una comunidad política. Entonces, cuando
alguien dice yo voy a pasar arriba de esa institucionalidad, es pasar arriba de las reglas que nos permiten convivir pacíficamente. Cuando alguien se atreve a profanar y a ultrajar aquellos símbolos que nos unen como país, pifiar el himno nacional, decir que en realidad la letra del himno hay que cambiarla, que la bandera es un pedazo de tela que se puede sacar de cualquier parte y hacer cualquier cosa con ella, no solamente son actos performáticos ridículos, como los estuvimos viendo en la convención, sino que son actos que niegan de que Chile puede aguantar toda la diversidad de pensamientos que usted quiera, pero hay ciertas cosas que nos unen como país. E incluso esas cosas, como nuestros símbolos y tradiciones, trataron, no estoy hablando de época pasada, 40, 50 años atrás, hace 3, 4 años atrás, de derrumbarla. Y hoy día están calladitos, porque saben que no les conviene. Pero nos dejaron por escrito todo lo que le querían hacer a este país. Y es historia reciente. En Chile la memoria es corta, que no se nos olvide lo que trataron de hacer. En cierta medida este gobierno ha tratado de implementar. Por eso le digo, no les resultó la convención constitucional, pero de manera piola, a través de proyectos de ley, siguen insistiendo en ciertas cosas. Hace un tiempo atrás la presidenta del Frente Amplio, señora Martínez, decía: no, es que nosotros íbamos más rápido que el pueblo, entonces no es que nosotros hayamos renunciado a nuestras pretensiones, sino que la verdad es que más bien cambiamos un poquito el ritmo. O sea, bajamos al pueblo. Porque está el nivel de soberbia que este sector que habla tanto del pueblo, bueno, cuando el pueblo no piensa como ellos, dejan de ser pueblo y se convierten en fachos pobres. Don Ricardo Neumann, fue un agrado estar con usted hoy aquí. Muchas gracias y espero que hayan servido también, no solamente los diagnósticos, sino que también las propuestas, especialmente en el tema de la Alianza Público-Privada de Salud, que insisto, está en la ley, pero si este gobierno no es capaz de administrar la ley como corresponde, seguimos teniendo hoy día solamente un 7% de prestaciones de salud que deberían realizarse en el sector privado. En esta alianza público-privada que es tan virtuosa en materias de salud, hoy día no se están haciendo simplemente porque FONASA no actualizó las bases de datos. Bueno, y por todo eso, don Jaime, hay que decir fuerte y claro, porque en Chile todavía aún hay patria. A ustedes, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.